de la idea que España es y siempre ha sido un país totalmente cristiano, a través de un análisis crítico del conde Lucanor, se ve que esta creencia es un mito. Henry Kamen es un historiador británico bien conocido por sus estudios sobre la historia española. En su obra Imagining Spain, Historical Myth and National Identity, analiza varios mitos sobre la identidad española, uno de los cuales es el mito de una España cristiana. En este capítulo, Kamen afirma que bajo el reino del dictador Francisco Franco, España fue una nación unida por la religión católica. Describiendo esta imagen de una nación religiosa, dice: The picture is a familiar one, easily recognizable by those who grew up during the 35 years of the Franco regime and were drilled into accepting it. Much of that picture, however, may be viewed as a myth, created long before Franco. Kamen desarrolla que España no siempre ha sido una nación completamente católica. El Conde Lucanor fue escrito por don Juan Manuel en el siglo XIV, antes de la expulsión de los musulmanes. Consiste en varios ejemplos didácticos que empiezan con un problema presentado por el rey y siguen con el consejo de Patronio, en forma de un cuentito. Un análisis del ejemplo 32 de lo que aconteció a un rey con los burladores que finieron el paño muestra las influencias multiculturales que influían la sociedad española. A través de varias lecturas metafóricas, podemos distinguir las distintas facetas que forman el carácter diverso del ejemplo y de la sociedad española en que fue escrito. En este ejemplo, Patronio le cuenta esta historia como consejo. Había una vez 3 burladores que eran maestros de crear paños. Consultaron al rey y le dijeron que sabían tejer un paño que podría indicar cuáles personas eran hijos de sus propios padres. El rey de esa época se interesaba en eso porque podría asegurar que nadie heredaría cosas si no tenían linaje verdadero noble. Cuando el paño fue terminado, el rey mandó a varios miembros de su corte a inspeccionarlo. Cuando entró el camarero, los burladores actuaron como si podrían ver el paño, diciendo: Esto es tal labor, esto es tal color. Aunque no viera el paño el camarero, No se atrevió a decir que no lo viera. cuando el rey entró en el cuarto de los burladores, no vio nada tampoco. El rey se enloqueció y concluyó que si confesaría, Perdería el reino. como los demás, el rey fingió verlo. Tocó el día de una grande fiesta, y el rey se puso el paño. Todos fingieron que vieran al paño, hasta un negro mencionó que no lo vio. Todos se pusieron de acuerdo y se dieron cuenta de la burla de los tejedores. En principio, se puede interpretar el cuento como metáfora religiosa, pero no obviamente cristiana. Recordamos que, según los burladores, la vista del paño demuestra la validez hereditaria, o sea, que la persona es el hijo verdadero del hombre públicamente conocido como su padre. Reconocemos que este, Padre, que todos decían. metafóricamente, significa el rey. La vista simboliza la lealtad que tiene cualquier sujeto a su rey. Notamos la conexión entre esta fe en el superior de la comunidad y la fe en el superior máximo, Dios. Durante esa época, la Iglesia Católica usaba los ejemplos de la literatura sapiencial para diseminar las enseñanzas cristianas. Específicamente, quería apoyar la autoridad del clero, según Lomax. Esta metáfora enfatiza la importancia de tener fe en la Iglesia y la necesidad de apoyarla con una prueba concreta y perceptible. Debemos notar que el Dios implícito no es necesariamente cristiano. Los ejemplos usados por don Juan Manuel tenían raíces árabes, así que el poder superior implicaría la fe musulmana también. La versatilidad del cuento refleja la España multifacética de los siglos 8 y 9. Utilizando otra lectura metafórica del ejemplo, vemos una representación de la convivencia española de esa época. El término convivencia implica un diálogo abierto y pacífico entre las 3 culturas religiosas que existían en la península ibérica: el catolicismo, el islam y el judaísmo. Nos enfocamos en la mezcla entre la cultura musulmana y la cultura cristiana, que
que existía a causa de la conquista árabe. Si examinamos el papel del negro en el ejemplo, vemos una representación de esta convivencia dentro de la sociedad española. Hasta la fiesta, nadie dijo al rey que no podía ver al baño. Solo el negro, un criado, atrevió a explicar al rey que iba desnudo. El negro no tenía miedo de su exclamación porque había que pudiese perder. era de la clase social más baja, a causa de su origen étnico y su trabajo. Aunque el rey Le comenzó a maltraer. Otros se dieron cuenta de la desnudez del rey. Cuenta Petronio. Desde que el negro esto dijo, otro que lo oyó dijo eso mismo, y así lo fueron diciendo hasta que el rey y todos los otros perdieron el recelo de conocer la verdad y entendieron el engaño que los burladores habían hecho. Empezando un tipo de reacción en cadena, el negro destruye la timidez social y abre la fuente de comunicación más transparente. Es relevante destacar el hecho de que sea negro, porque posiblemente representaría uno de los árabes que vinieron del norte de África. A pesar de su origen racial, es una parte integral del entendimiento común. No está rechazado, sino creído, representado esta convivencia pacífica. Por un lado, Henry Kamen rechaza la idea de una convivencia como la propaganda del mito de una nación unida. Enfatiza que el término ignores the fact that Spain drove into exile its entire Muslim population of 250,000 citizens. Sin embargo, la expulsión final de los musulmanes y los judíos ocurrió en 1492, después de la vida de don Juan Manuel. El ejemplo no refleja la hostilidad, sino el pensamiento común a que el negro añade. Por otro lado, Kamen rechaza el mito de una España cristiana, descrito por Menéndez Pelayo como una fe, un bautismo, una grey, un pastor, una iglesia, una cruzada, una legión de santos. El análisis del ejemplo está de acuerdo con Kamen, porque la sociedad del cuento no es exclusivamente cristiana. Los orígenes de los ejemplos de don Juan Manuel no son cristianos, sino musulmanes. Como tipo de la literatura sapiencial medieval, los ejemplos seguían la tradición musulmana en que compilaban las citas de sabiduría atribuidas a los prominentes filósofos griegos. Nuestro ejemplo de don Juan Manuel no fue traducido de un idioma extranjero, sino que fue compilado después de otras tradiciones populares. Por ejemplo, Libro de los 12 Sabios o Libro de los Ejemplos. Aunque la Iglesia Católica usaba los ejemplos, una interpretación religiosa de la obra no es exclusivamente cristiana. El mito de una España completamente cristiana todavía existe hoy en día, según Kamen. Sin embargo, este argumento entra en contradicción con otras facetas de la cultura española. Rechazando la posición oficial de la Iglesia, el Parlamento de España legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. España fue la segunda nación que ofreció derechos iguales a todas las parejas. La diferencia entre la apariencia y la realidad, explorado dentro del cuento, ejemplifica este mito aún vigente de una España totalmente cristiana. Parece que había un paño, pero en realidad no existió. De esta manera, España parecía una sociedad cristiana, pero en realidad existía y hoy en día existe una nación diversa.